One Piece es una historia con una línea temporal sumamente amplia, esto porque los acontecimientos de la trama se han extendido a lo largo de más de 900 años, dando pie a que existe un montón de grupos de personajes, los cuales pueden dividirse por niveles de poder, en si son usuarios o no de frutas del diablo, tipos de luchadores o facciones, siendo una de entre todas las últimas la de la piratería, la cual se creó hace más de 800 años atrás. Esto dio pie a que se crearan múltiples generaciones de piratas que han ido actuando en su mundo, y en esta oportunidad hablaremos de todas ellas, así como también de las épocas en las que existieron y sobre todo de sus integrantes. ¿Cuál es tu generación favorita? ¿La generación vacía? ¿La dorada? ¿La heredera? ¿O la peor generación? Ve pensándolo mientras escuchas el video, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. La primera generación de piratas se creó en el siglo vacío, esto porque en su momento el científico Vegapunk nos reveló que el Joy Boy, que fue prácticamente el protagonista del mismo, a su vez también fue el primer pirata que existió, cosa que tiene bastante sentido si tomamos en cuenta que antes de que se diera esa gran guerra entre reinos, el mundo como tal no estaba tan sumergido en el océano, por lo que a medida que el nivel del mar fue aumentando, surgió esa necesidad de navegar para trasladarse entre distintos reinos, y claro, como al final el bando que ganó fue el opuesto al del Joy Boy e instauró un gobierno mundial a través de una serie de leyes, es normal que quien haya ido en su contra se le considerara como criminal. Es por esto que Joy Boy fue el primer pirata del mundo de One Piece. Con él se dio inicio a la primera generación del mundo de la piratería, a la cual llamaremos generación vacía, puesto que la mayoría de la información referente a ella fue ocultada por el gobierno mundial. No obstante, poco a poco hemos ido descubriendo cositas de los integrantes de la misma. El primero de ellos es el Joy Boy, evidentemente. Este tipo, al igual que Roger y Luffy, también portaba un sombrero que aparentemente era de paja. Esto lo pudimos ver a través de su silueta. Por otro lado, también sabemos que fue el usuario de la Ito Itonomi modelo Nika, y como podrán haberse dado cuenta ya, es básicamente el predecesor de Luffy. Con esto nos podemos hacer una idea del poder al que puede llegar a alcanzar el protagonista. Recordemos que el haki que demostró tener el Joy Boy hasta ahora ha sido el más poderoso visto, ya que destransformó a los miembros del Gorosei en Egghead. Pero bueno, por otro lado está Nefertari Di Lili, la antepasada de la princesa Vivi de Arabasta. Esta en un principio luchó junto a los otros 19 gobernantes de reinos contra el Joy Boy, pero según Imu, posterior a su victoria les traicionó esparciendo los poneglyphs que narraban la historia del siglo vacío por el mundo. Ella vio algo que no le gustó cuando los gobernantes quisieron crear al gobierno mundial, y por lo mismo no participó en su creación. Es por esta razón que no existe una espada de Arabasta clavada alrededor del trono vacío, y por lo mismo los Nefertari no son nobles mundiales. Cabe destacar que luego de negarse a ser parte de ellos, esta desapareció, y todos podemos intuir que la razón fue simple: los demás la intentaron liquidar. Por todo esto podría ser considerada otra criminal, y por ende una pirata más de esta generación. Luego tenemos el caso de Emmet, el robot ancestral que se encontraba en la isla de Egghead. Este bicho tal parece que perteneció a la tripulación del Joy Boy, ya que tenía una relación bastante cercana con él. De momento desconocemos si previo a ser un robot era un humano o personaje de alguna otra raza, pero lo que sí que es un hecho es que por los actos que cometió contra el gobierno, como por ejemplo atacar a la Tierra Santa hace 200 años, también sería considerado como un pirata miembro de la generación vacía. Como dato curioso, este solo pudo ser activado en la actualidad por los sonidos de los tambores de la liberación de la quinta marcha de Luffy. Por otro lado está Zunisha, el elefante gigante que carga consigo a la isla de Zou por el Nuevo Mundo, esto como penitencia por haber hecho un pecado en el siglo vacío. De momento desconocemos si es algo más que un elefante gigante, es decir, si es una persona transformada o algo por el estilo, pero lo que sí que tenemos bien en claro es que ella conoció al Joy Boy, hasta el punto en el que anunció su regreso cuando escuchó los tambores de la liberación de Luffy en Wano. Esto podría indicarnos que al igual que M, tal vez también fue su nakama, pero eso no se ha confirmado aún. Como dato curioso, Zunisha tiene el mismo diseño de ojos que posee Imusama, Dracul Mihawk y Hakuba, el demonio que está dentro de un integrante de una generación posterior a esta. Ahora, por último, pero no menos importante en todo este grupo, también está Amatsuki Toki, la viajera temporal que fue saltando en el tiempo hasta llegar a una época en la que le permitiera dar a luz a Momonosuke, el heredero del clan Kozuki. Esta mujer proviene del siglo vacío, tal parece que ella no conocía el país de Wano, o sea, no lo había visitado, por lo que vivió en otro lugar distinto a ese durante ese periodo de tiempo. Ella fue conocedora de una profecía que reza que en su mundo sucederán una serie de acontecimientos que coincidirán en una época específica. Vamos, que si el nacimiento del heredero Kozuki, el de la heredera de Poseidón y el del regreso del Joy Boy, y por lo tanto podría decirse que estaba en contra del gobierno mundial, ya que ellos intentaban evitar que estas cosas se desarrollasen como establece la profecía. Por todo esto también podría ser catalogada como miembro de la generación vacía. Todos se murieron. Fin.
Ahora viajaremos al futuro unos cuantos siglos, ya que si del siglo vacío sabemos poco, pues tengan presente que de lo que ocurrió entre ese momento de la historia y los últimos 50 años sabemos aún menos, así que nos iremos a la era dorada de la piratería, es decir, a la generación de oro. En ella están presentes los piratas que en la actualidad son considerados leyendas, es decir, el propio rey de los piratas Goldie Roger, varios de los antiguos emperadores del mar, etc. Pero bueno, esta era habría iniciado aproximadamente hace unos 60 años atrás, y evidentemente su protagonista fue quien eventualmente se convirtió en el rey de los piratas, es decir, Goldie Roger. Este tipo fue uno de los primeros personajes que vimos que se dio cuenta de que existieron una serie de piedras dispersas por el mundo misteriosas que quiso investigar. Estas eran los Poneglyph, y al hacerlo acabó parando la pata en la isla que hasta ese momento no había sido descubierta por nadie más. Esa fue bautizada como Locktel, la última isla del mundo. En ese lugar encontró el tesoro que dejó el Joy Boy, el cual denominó One Piece, y gracias a leer su historia se enteró de los secretos de su mundo. Vamos, que se enteró de todo el chismecito de lo que ocurrió en el siglo vacío. Tras haber concluido su viaje ahí, se le conoció como el rey de los piratas por ser el único en llegar a esa isla, siendo así el miembro más importante de esta generación. Sin embargo, existen muchos otros integrantes interesantísimos, como por ejemplo Kozuki Oden, que fue uno de sus nakama. Este tipo fue quien le tradujo los Poneglyph, ya que provenía de Wano, lugar en donde se inventó ese lenguaje. De hecho, como dato curioso, él fue el esposo de Amatsuki Toki, y por ende el padre de su hijo Momonosuke. Oden conoció a Roger gracias a que se enfrentó a su banda cuando aún pertenecía a la de Barba Blanca, porque fue este último quien le sacó de Wano, involuntariamente eso sí. Y ya que hablamos de este tipo, quien en vida fue conocido como el rival más grande de Roger y también el hombre más fuerte del mundo, tuvo muchísima relevancia en esta historia. Edward Newgate fue el pirata más cercano a Roger de su generación, esto por ser su semejante en cuanto a poder. ¡Nunca interrumpa los malditos machetazos! ¡Que yo me doy con ese hombre! Y también porque gracias a su buena relación se enteró de los secretos del mundo, ya que su rival se los contó. Esto le hizo el hombre más cercano al One Piece luego de que Roger estirara la pata. No obstante, esta generación de piratas no se centró nada más en esta época del viaje del rey de los piratas a Locktel, ya que previo a ello existió un lore interesantísimo que el gobierno buscó ocultar, y ese es el de la batalla de God Valley. Ahí la tripulación de Roger se enfrentó a la que en aquel momento era la banda de piratas más poderosa, los piratas de Rox. Estos eran capitaneados por Rox D. Shebeck, un tipo que según palabras del exalmirante de flota Sengoku buscaba convertirse en el rey del mundo, y para ello se encargó de reclutar a muchos de los piratas más poderosos de la época. Entre ellos se encontraban Barba Blanca, Charlotte Lin Lin, Kaido y Shiki. Todos ellos posterior a ese acontecimiento se crearon grandes flotas, algunos convirtiéndose en emperadores y otros yendo más por su propio camino. Pero ¿qué ocurrió para que la banda se desintegrara? A pesar de que ya de por sí era una tripulación con muchísimos problemas internos, no fue hasta que Roger derrotó junto a Monkey D. Garpa Shebeck en God Valley que esta se desintegró, en parte supongo por la posible desaparición y estirada de pata de su capitán tras ello. Esto hizo que cada uno de los integrantes tomara su propio camino. Cabe destacar que en este conflicto también participaron miembros del gobierno mundial como el antiguo Gorosei J. García Saturn y el que en aquel entonces era caballero divino Figarland Garling. Pero bueno, todos aquellos piratas que mencioné antes fueron los miembros más resaltantes de la generación dorada. No obstante, existen otros más como el capitán John, que fue miembro de la banda de Roxy que posteriormente dejó escondido un gran tesoro en algún lugar del mundo. Luego está Silvers Rayleigh y Scopper Gavan, que fueron los tripulantes más resaltantes de la banda de Roger, la ex emperatriz de Amazon Lily Gloriosa, que dejó su cargo para unirse a la banda de Rox tras haberse enamorado de un pirata, la autoproclamada amante de Barba Blanca Buckingham Stussy, que posteriormente se hizo miembro de Matz y por ende compañera de trabajo del Dr. Vegapunk. Y por último, pero no menos importante, también incluiré en este grupo de piratas legendario, principalmente porque se lo merece, a Clow D. Clover, un aventurero que dedicó su vida entera a investigar su mundo. Esto le llevó a convertirse eventualmente en un erudito que creó un grupo de investigación en Ohara. Todo esto le llevó a investigar también al siglo vacío y por ende convertirse en un criminal. De hecho, por esto le metieron un tiro en la cabeza. No obstante, gracias a sus investigaciones a día de hoy conocemos muchas cosas de este periodo de tiempo. Por tanto, me parece oportuno ubicarle en esta sección de personajes legendarios. ¡Ay, Dios mío! Pero ese Roger, ¡ay, Dios mío! Roger, mamagüevo, tú preñaste a mi hermana con trillizos. Roger, esa barriga es tuya. Roger, ve a ver qué tú vas a hacer con esa barriga. Roger, mi familia entera está preñada por tu culpa. Roger, tú dijiste que me amas. ¡Maten esa bestia sexual! ¡Ey, mátenlo! ¡Mátenlo! Parece que puso el mundo de cabeza. De cabeza, en misionario, en 4, de lado, de todo. Y antes de continuar, les recuerdo que tengo un video en donde narré la evolución de Barba Blanca. A través de ella pueden escuchar todos los acontecimientos en los que se involucró la generación dorada explicados con lujos de detalle. Échenle un ojo que seguro que les gustará.
Pero bueno, toda era eventualmente llega a su fin, y en el caso de la generación dorada de la piratería podríamos decir que el inicio de su final se dio justo en la plataforma de ejecución de Lockdown, ya que ahí Goldie Roger fue ejecutado. Esto ocurrió porque él mismo se entregó luego de haber llegado a Locktel, en parte por tener los días contados debido a una enfermedad. Sin embargo, este aprovechó la oportunidad para dirigirse al mundo entero, puesto que un montón de personajes de distintos lugares se reunieron para presenciar el acontecimiento, y dio un discurso en el que declaró la existencia del One Piece. Así denominó el conjunto de sus tesoros, los cuales se encontraban escondidos en un solo lugar. Evidentemente ese sitio era Locktel. Mediante esto motivó a un montón de personajes más jóvenes que él a buscarlo, dando así inicio a la gran era de la piratería. Cabe destacar, el cambio generacional no se dio directamente en este momento, ya que este más bien fue un proceso que se extendió por un poco más de 2 décadas, mismas en las que a los piratas de la generación dorada le fueron usurpando sus puestos. Por ejemplo, las palabras de Roger fueron reafirmadas por Barba Blanca en sus últimos momentos de vida 20 años después en Marineford, y 2 años luego de esto los puestos de emperadores de Kaido y Charlotte Lin Lin serían usurpados. Pero bueno, digamos que el inicio de esta era dorada se dio con la ejecución de Roger, dando inicio a la gran era de la piratería, y por ende se creó la generación posterior, a la cual llamaremos la generación heredera. Esto porque tomaremos de eje central de ella a quien heredó el sombrero de paja, es decir, su hijo adoptivo Shanks, quien luego de ver cómo ejecutaban a su papá / capitán en Lockdown decidió armarse su propia tripulación y salir al mar en búsqueda de varios objetivos específicos que le llevaron ya sea directa o indirectamente a llevar a cabo tareas necesarias para que la gran profecía que buscaba Toki se continuara cocinando, siendo el caso más resaltante de ellos el haber robado al gobierno mundial la Swan mitológica de Nika anteriormente usada por el Joy Boy, a quien posteriormente le dio supuestamente por accidente a Monkey D. Luffy. Pero bueno, Shanks podría decirse que fue el protagonista de esta era, ya que más allá de haber sido el pirata más determinante de la misma, también fue uno de los más poderosos, y no digo que el que más porque a lo largo de este periodo de tiempo desarrolló una rivalidad con Dracul Mihawk, otro tipo que estuvo presente en la ejecución de Goldie Roger. Se conoce que los duelos entre Mihawk y Shanks, los cuales tenían con sus espadas, eran tan reñidos que los resultados eran escuchados con mucha atención en todos los lugares del mundo, tanto así que personajes como Barba Blanca llegaron a entretenerse con ellos. ¡Ah, pero ese Chan! Sí, papá, ese Chan. Uno de los emperadores más poderosos del mar, papá. ¡Pero ese es el desalmado! Le llegaron porque le falta un brazo. Chan el desalmado. Pero bueno, gracias a estos duelos Mihawk eventualmente se desarrolló tanto hasta convertirse en el mejor espadachín del mundo, siendo así la otra cara más notable de esta generación heredera. Por otro lado también están los casos de Doflamingo, Moria y Crocodile, que al igual que Mihawk y Shanks también estuvieron presentes en Lockdown y escucharon las palabras de Roger. Doflamingo por un lado ya era el eje central de la Don Quixote Family y se movía buscando sus propios objetivos desobedeciendo la ley. Moria por su parte creó su propia tripulación luego de ello y viajó por todo el mundo, llegando hasta el país de Wano, sitio en donde Kaido, quien ya se encontraba establecido en el lugar, masacró a su banda. Esto le llevó a tener que reorganizarse con nuevos nakamas y establecerse en Thriller Bark, y Crocodile por otro lado se lanzó al mar con intenciones de convertirse en el rey de los piratas, pero su camino fue diezmado eventualmente por Barba Blanca, cosa que le generó un profundo rencor hacia él. Tras esto creó la organización de Baroque Works, siendo su líder bajo el anonimato. Como dato curioso, debido al auge de la piratería en este mundo, el gobierno mundial tomó la decisión de crear el sistema de los Shichibukai, el cual era un grupo de piratas avalado por ellos mismos, los cuales le permitían hacerle un contrapeso dentro del mundo de la piratería a los emperadores del mar, y varios de los anteriormente mencionados se convirtieron en miembros de esta organización. Estos fueron Mihawk, Doflamingo, Moria, Crocodile e incluso también piratas que iniciaron sus respectivas travesías como Jinbe el guerrero del mar, la emperatriz pirata Hancock o Bartolomeo Kuma. Todos ellos de una u otra manera vieron su camino influenciado por el inicio de esta gran era. ¿Y por qué es que tú te quieres fajar con cirugía? Eso tiene una explicación. Dime todo, muchacho, que yo te juro que yo no se lo voy a decir al grosero. ¿A quién? A nadie, muchacho. Ah, ya veo que tú eres un hombre de las explicaciones. Y de mucho chisme Oh, también. pero cuéntame. Ey, y por si no lo has visto aún, por aquí te estaré dejando el video en donde hablé de la evolución de Dracul Mihawk. En él expliqué de mucha mejor manera la rivalidad que tuvo con Shanks. Échenle un ojo, que con eso me apoyan un montón. Debido a que el mundo se organizó de cierta manera, se generó una época en la que existió un equilibrio que incomodaba mucho a los novatos que iban adentrándose en los mares por su cuenta. Esto porque ya habían varias grandes facciones. Por un lado estaba la de los Shichibukai, que se encargaba de derrotar a otros piratas para mantener su puesto. Luego también estaban los emperadores, que alienaban a los recién ingresados en el nuevo mundo hasta hacerles miembros de su banda, o también les liquidaban en el proceso. Esto sin contar que también estaba la marina y el gobierno mundial actuando en contra de ellos. Cabe destacar que Shanks, el protagonista de
de la generación anterior se instauró como emperador del mar también. Producto a todo esto se empezó a cocinar una generación que aspiraba a romper ese equilibrio, o bueno, en realidad fueron varias generaciones. A estas se le denominaron supernovas y se subdividen en varias mini generaciones que se fueron creando en pocos periodos de tiempo. La primera generación de supernovas se creó 2 años antes de que Luffy saliera de la Villa Fuchsia y emprendiera su viaje. Ahí tuvimos a Portgas the Ace, el hijo biológico de Goldie Roger, quien sí que inició el suyo ese año, como principal protagonista. Este fue tan relevante en el mundo de la piratería que el gobierno se interesó en que ocupara el puesto de Shichibukai luego de que derrotara a Hanafuda, un miembro bastante olvidable de este grupo. Sin embargo, Ace rechazó esa propuesta, ya que él quería probarse a sí mismo que valía tanto como para ser reconocido por sus propios logros y no por ser el hijo de Roger. Esto le llevó a entrar en conflicto contra Barba Blanca, quien le derrotó y luego le absorbió su tripulación, convirtiéndole eventualmente en uno de sus comandantes. Por otro lado, quien también fue parte de esta subgeneración fue Cavendish, un pirata que logró abrirse paso hasta el Nuevo Mundo hasta llegar a Dressrosa, sitio en el que se adicionó a una gran facción emergente en la actualidad, pero de esto hablaremos un poco más adelante. Como dato curioso, en su cuerpo habita Hakuba, el bicho ese raro que tiene los ojos como Mihawk, Imu y Zunisha. ¡Cuénteme de mi padre! ¡Mi padre! No, yo nunca conocí a ese mamañema. ¡No, coño, mi papá! ¿Usted conoció a mi papá? Dígame, ¿cómo fue mi ¡Mierda! papá? ¿Quién es tu papá? Goldie Roger. ¡Roger! ¡Diablo! Pero tú tenías que estar ahí para ver los machetazos que yo me daba con ese hombre. Y ahora nos saltaremos un par de añitos en el tiempo y nos ubicaremos cronológicamente a 2 previos a la actualidad de la historia, es decir, al momento puntual en el que el viaje de Luffy inició. Cuando este llegó al archipiélago de Shabondi se dio una situación bastante particular, y esa fue la de que en ese lugar se juntaron un montón de piratas que recién habían empezado a obtener relevancia en su mundo, y que encima acumulaban en sus respectivas recompensas cantidades superiores a las de 100 millones de berries. Esto les hizo obtener el nombre de la peor generación, ya que por haber iniciado en muy poco tiempo y por las hazañas que ya habían hecho aspiraban a superar a todas las anteriores. Cabe resaltar que Marshall D. Teach, conocido como Barba Negra, también hubiera estado presente en ese grupo, de no ser porque ya para ese entonces se había ganado el puesto de Shichibukai por haber entregado a Portgas the Ace, esto luego de derrotarle en la isla Banaro. Pero bueno, entre todos los que sí forman parte oficialmente del grupo se encuentran Monkey D. Luffy, quien ya para ese entonces había ocasionado el incidente de Enies Lobby, el cual acabó con la destrucción de la Isla de la Justicia, además de también haber derrotado a 2 Shichibukai, Crocodile y Moria. Luego tenemos a Roronoa Zoro, su primer tripulante, quien debido al renombre que obtuvo en su estadía por el East Blue como cazador de piratas se le consideró como alguien bastante peligroso estando a las órdenes de Luffy. Además, este estuvo presente en todos los conflictos que ocasionó su capitán, y más allá de ellos dos existen otros piratas que por alguna razón también se consideraron sus equivalentes, a pesar de no tener evidencia de que hayan ocasionado problemas tan grandes como el de derrotar Shichibukais o destruir territorios importantes para el gobierno. Pero bueno, entre ellos están Eustace Kid, Trafalgar Law, Capone Beach, Basil Hawkins, X Drake, Apu, Urouch, Jewery Bonnie y Killer. No obstante, a pesar de que previo a que este grupo se creara ninguno de ellos tenía alguna hazaña resaltante, o al menos que se sepa, a posteriori la mayoría demostró que sí merecían ser considerados una generación cuanto menos bastante problemática. Kid y Law, por ejemplo, derrotaron en conjunto a Big Mom en Wano, haciendo que perdiera su puesto de Yonko. Capone Beach y su tripulación fueron cómplices del asalto a Whole Cake Island, territorio de la emperatriz pirata, por parte de los sombreros de paja. Basil Hawkins, X Drake, Apu y Killer participaron en la guerra de Onigashima. De hecho, este último estuvo junto al resto de los supernovas destacables de esta generación en la azotea de Onigashima enfrentando al conjunto a Kaido y a Big Mom, y Jewery Bonnie participó en el incidente de Egghead ayudando a la banda de los sombreros de paja a combatir a los miembros del Gorosei. De momento Urouch es el único que no ha tenido este tipo de protagonismo, pero lo mismo se decía de Bonnie previo al arco de la Isla del Futuro, así que posiblemente en algún momento lo tendrá él también. Cabe destacar, esta generación fue la responsable de cerrar el ciclo de la generación dorada en su mundo, puesto que los últimos vestigios que quedaron de ella, que eran los emperadores Kaido y Big Mom, cayeron gracias a la alianza entre Luffy, Kid y Law, y sus puestos fueron ocupados por el propio Luffy y por Baggy el payaso, el cual menciono ahorita porque tengo un conflicto con él. Resulta que su tripulación pirata fue creada más o menos al mismo tiempo que la de Shanks, es decir, por esto tendría que pertenecer a la generación heredera. Sin embargo, no fue hasta que la peor generación entró en escena que él empezó a tener peso en el mundo de la piratería. Por todo esto yo le consideraría a él como un pirata generacional.
final, cosa bastante graciosa si tomamos en cuenta que es la autoinserción de Eiichiro Oda dentro de su propia historia. Pero bueno, Buggy por su parte inintencionalmente creó un bando en la actualidad conocido como la Cross Guild, y en ella también están presentes piratas de la generación heredera como Dracul Mihawk y Sir Crocodile. Por otro lado, Monkey D. Luffy, que es el otro emperador correspondiente a los supernovas, tiene una gran flota de piratas que navega bajo su bandera. Entre ellos está Cavendish, su predecesor generacional, además de también haber reclamado territorios como el de la isla Gyojin, el cual previamente fue reclamado por Big Mom y Barba Blanca, y el país de Wano, que actualmente es gobernado por el hijo de Toki Oden, Kozuki Momonosuke. Y tomando en cuenta todo esto, podríamos dar por hecho que Luffy es un personaje muy influyente dentro de su historia, hasta el punto en el que inspiró a un pirata que posteriormente sería parte de la última generación de supernovas, es decir, la que partió al mar durante los 2 años del salto temporal que ocurrió tras Marineford. Este pirata es Bartolomeo, quien llegó hasta Dressrosa, lugar en donde junto a Cavendish y otro montón de piratas conformaron a la gran flota de los sombreros de paja. No obstante, así como Luffy es sumamente influyente en su mundo, también lo es Marshall D. Teach, esto porque Barba Negra, tras lo ocurrido en Marineford, usurpó el puesto de Yonkou que ocupaba Barba Blanca, convirtiéndose en una de las caras más representativas de la actualidad. Esto dio pie a que inspirara a Caribou y a su hermano Coribou a lanzarse al mar, siendo ambos también miembros de los supernovas actuales. Y bueno gente, estas fueron todas las generaciones actuales. Puede que algunos de los nombres que di no correspondan a los que se les haya dado de forma canónica, pero para fines prácticos de la explicación me parece que fue la mejor forma de representarlas a cada una de ellas, diferenciándolas entre sí. ¿Cuál de todas fue tu favorita? Déjamelo en la caja de comentarios. Yo por mi parte te estaré dejando por aquí mi video de los 10 mejores espadachines de One Piece. Échale un ojo que seguro que te gustará. Y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.